Bueno, antes de que empiece la presentación, eh, vamos a grabar la presentación para poderla subir a internet, a YouTube. Y si no tienen ningún inconveniente, ninguno de los que quieran preguntar al final, vamos a grabar las preguntas porque no las hemos grabado y nos recomendaron que las grabáramos. Entonces, si nadie tiene ninguna objeción, pues bueno, las grabamos inclusive las preguntas y lo vamos a subir a YouTube para que después puedan compartirlo o verlo de nuevo si es que quieren. Ya, perdón. Ok. Pues bueno, gracias a todos por venir. En esta ocasión le va a tocar a nuestro presidente platicarnos acerca de su proyecto de doctorado, lo que vino a hacer aquí a la Universidad de York. Él es Eduardo Solís, es egresado de la Facultad de Ciencias en la carrera de Física eh, y vino a hacer su doctorado a la Universidad de York, Inglaterra, en fusión nuclear. Y pues bueno, sin más preámbulo, Lalo, si quieres empezar. Gracias, Gus. Gracias. Para nada más darle continuidad al video. Entonces, si tienen alguna pregunta, duda, la pueden escribir en el chat y ya al final les prometo que voy a contestar todas sus dudas que tengan. Pero por el momento voy a silenciar el video y el audio. Pueden usar el chat, pero el video no, de los invitados, ¿ok? Start video fuera. Ok, ahí está. ¿Ya se ve, Gustavo? Ya está. Ok, pues bueno. Listo. Bueno, pues mi plática se llama Sobre fusión y otros demonios, haciendo un poco de alusión al libro de García Márquez, sobre el amor y otros demonios. Porque bueno, este ciclo de conferencias forma parte de una serie que se llama Latinos en York, donde lo que tratamos de hacer es presentar un poco del trabajo que hacemos los diferentes, no solo mexicanos, sino latinoamericanos en la Universidad de York. Hasta el momento hemos tenido 2 pláticas, esta va a ser la tercera. En la primera estuvo Silvia, que nos habló de la física nuclear en lo que viene siendo usando haces exóticos. Luego Gustavo, que hoy es el chairman, nos habló de su trabajo, que también tiene que ver con fusión, pero utilizando aceleradores y en algo un poco, digamos que un enfoque diferente a lo que yo hago, ¿ok? ¿Y por qué le puse ahí otros demonios? Porque, bueno, en algún punto quiero hablar un poco sobre lo que es la fisión nuclear y cómo es que ha estado satanizada injustamente un poco, si se puede decir. Y pues bueno, pues básicamente también la idea es que 2/3 de esta plática va a ser sobre lo que es fusión y qué estamos haciendo para crear reactores de fusión nuclear. Y ya 1/3 de la plática restante, bueno, va a ser hablarles un poco de lo que yo hago en mi doctorado, en el laboratorio en el que trabajo. Ok, entonces, pues bueno, a empezar. Yo creo que lo primero que tengo que decirles es cuál es la diferencia entre fusión y fisión, ¿ok? Y pues bueno, básicamente fusión se trata de agarrar 2 cosas, unirlas y que creen algo más grande. Solo como ejemplo, pues bueno, el Sol es la gran máquina de fusión nuclear que tenemos en la galaxia. Básicamente la energía que nos llega del Sol todos los días como radiación solar, pues bueno, se genera, bueno, sí, se genera sobre todo a base de procesos nucleares de fusión. Y la otra forma de obtener energía utilizando núcleos es por fisión, que básicamente lo que sucede aquí es que agarras elementos pesados y los rompes. Y los rompes y cuando los rompes obtienes productos que a su vez te dan energía. ¿Cómo puede ser que estos procesos te den energía? Pues bueno, todo se debe gracias a Einstein. Básicamente, yo creo que todos los que estamos aquí conectados conocemos esta ecuación, E igual a mc al cuadrado, que nos da la relación entre energía y masa, ¿ok? Sabemos ahora, y está como que muy impregnado en la cultura popular, que es igual a mc al cuadrado. ¿Pero qué quiere decir esto? Pues básicamente que energía y masa son equivalentes. No son como tal la misma cosa, pero son equivalentes. Puedes hablar de una equivalencia entre ellos. Y entonces es lo que sucede en estos procesos de fusión y fisión nuclear, que básicamente tenemos, bueno, en el caso de fusión, 2 elementos ligeros que se unen para formar otro más pesado, pero lo que sucede aquí es que
la masa que tenemos al principio no es la misma masa que tenemos al final de esta reacción nuclear, ¿ok? Acuérdense de algo muy importante, que yo creo que también es algo que está siempre muy presente en todos, que es que la materia no se crea ni se destruye, ¿no? Solo se transforma, y eso está aquí presente, porque básicamente tenemos dos cosas más ligeras que se convierten en algo más pesado. Resulta ser que, por ejemplo, es solo un ejemplo, y es un ejemplo que lo voy a llevar al extremo. Tenemos estos isótopos, bueno, estos átomos, que digamos que este pesa 2 kilos y este también pesa 2 kilos. Entonces, al final de que se produzca la reacción nuclear, uno esperaría que el producto final pesara 4 kilos, ¿no? 2 más 2. Pero resulta ser que no, que hay una diferencia de masa, que al final los productos que tenemos suman una masa de 3.9 kilogramos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que esa diferencia de masa que, o sea, que nos sobra, más bien que nos falta, perdón, en este caso, lo que sucede es que se convirtió en energía. O sea, esa masa que faltante ahora es energía. Aquí es un pequeño spoiler. Normalmente en los reactores que estamos utilizando o investigando actualmente se utiliza este tipo de isótopos. El isótopo son, o sea, los dos son hidrógeno, pero son diferentes tipos de hidrógeno, ¿ok? Entonces se utiliza deuterio y tritio en los reactores que se están investigando justo ahora. Y pues bueno, cuando se fusionan crean helio y además crean un neutrón. O bueno, sale un neutrón de la reacción. Y como pueden ver aquí, al principio tenemos 2 protones y al final tenemos 2 protones. Al principio tenemos 3 neutrones y al final tenemos 3 neutrones. Lo que sucede es que en esta configuración antes de la fusión, pues bueno, requería más energía para mantenerlos unidos. Y bueno, al final de la fusión está en una configuración mucho más estable que requiere menos energía para mantenerlos unidos. Y lo que sucede es que, bueno, este helio y este neutrón se llevan esa diferencia de masa en energía, que sucede más o menos lo mismo en fisión, que lo que haces es bombardear un elemento pesado, en este caso, o normalmente con neutrones. ¿Para qué? Pues bueno, para romperlo. Y cuando se rompen esta cosa pesada, creas 2 cosas más ligeras, o 3 o 4 o 5, como en este caso. O sea, creas 2 átomos más ligeros que lo que tenías al principio y 3 neutrones. Y aunque al final los neutrones que tenías al principio y al final son los mismos, y los neutrones y protones, bueno, neutrones y protones son los mismos al final y al principio, lo que sucede es que la masa de esto al principio es más grande que la masa de lo que tienes al final. Entonces, esa diferencia de masa, pues bueno, se vuelve otra vez a convertir en energía. Energía que en este caso, pues bueno, se imprimen los neutrones que son producto de la fisión nuclear, en este caso, romper. Y pues bueno, solo como para darles un ejemplo, o más bien un contexto, en una reacción de fusión, básicamente hay aproximadamente 10 veces más energía que una reacción de fisión. Lo que sucede aquí, que hoy en día lo único que tenemos comercialmente son reactores de fisión, ¿ok? Fusión es algo que se ha estado persiguiendo por muchas décadas. Siempre está el pequeño chiste de que la fusión solo está a 50 años y justo hoy en día sigue siendo ese mismo chiste. La fusión está solo a 50 años, pero bueno, creo que ahora ya se ha cambiado un poco el chiste y se dice que, bueno, la fusión está a 5 generaciones de nosotros. Aquí es como la parte de otros demonios, porque como dije, normalmente la fisión está muy satanizada porque evidentemente todos conocemos esos accidentes nucleares que ocurrieron tanto en Chernobyl como en Fukushima, ¿no? Fueron accidentes de muy alto nivel que se fueron conocidos a nivel mundial. De hecho, el otro día estaba leyendo que básicamente una de las grandes problemas o que llevó a la caída de la URSS fue de hecho el incidente de Chernobyl, ¿no? Porque, bueno, no se tuvo, en ese caso sí, no se tuvo tal vez las medidas de seguridad suficientes, pero también estaba leyendo justo que alrededor de 4,5 millones de personas murieron el año pasado por enfermedades respiratorias derivadas, bueno, de toda la quema de combustibles fósiles, tanto para la industria como para el consumo energético. Y bueno, eso solo es o sea, solo es por producción de energía por carbones, por combustibles fósiles. 4,5 millones murieron el año pasado. Y aunque parece ser que la fisión está muy satanizada, en realidad se puede considerar una energía verde porque, bueno,
el producto o el combustible, una vez que ya no es útil para usarse en una planta de fisión, se puede seguir reutilizando hasta un 90%, y en realidad, al menos en Estados Unidos, si se juntara toda la cantidad de combustible de Estados Unidos a lo largo de su historia utilizando plantas de fisión nuclear, se podría contener en lo equivalente a un estado de fútbol americano. Y pues bueno, efectivamente, esos dos accidentes que pasaron en Chernobyl y en Fukushima fueron muy notorios y el daño que se hizo fue enorme, pero definitivamente la fisión hasta el momento sigue siendo nuestra única alternativa viable a utilizar fuentes de energía por combustibles fósiles, ¿ok? Y como les dije, pues bueno, la fusión básicamente se trata de, o lo que se persigue para hacer un reactor comercial es hacer un sol en la Tierra. A diferencia del Sol, que es excesivamente masivo, o sea, es absolutamente grande en comparación a la Tierra, su propia masa provoca que se autoconfine, o sea, que es tan grande que crea una curvatura en el espacio-tiempo. Tal vez han escuchado hablar de lo que es el espacio-tiempo un poco, pero bueno, básicamente el Sol dobla el espacio donde está y es capaz de autoconfinarse de esa forma, solamente por gravedad. Entonces, así es como se mantiene estable en el punto donde está, perdón. Y evidentemente en la Tierra no podemos hacer eso, no podemos tener un Sol que se autoconfine por gravedad, ¿no? Sería muchas veces más grande que la Tierra misma. Entonces, lo que hacemos, pues primero que nada, es tratar de crear las condiciones necesarias para crear fusión, que ahorita les voy a explicar, y de alguna forma mantener estable eso que después voy a explicarles un poco, que se llama plasma, para que se cree la fusión que estamos buscando, ¿no? Y pues bueno, ¿cuáles son las condiciones para hacer fusión? Pues básicamente son dos. Les prometo que estas son las únicas gráficas, es la única gráfica que les voy a poner. Y pues bueno, o sea, básicamente en el eje X, ¿ok? Lo que les estoy presentando es la temperatura que se requiere, y en el eje Y, indirectamente está relacionado con la probabilidad de que se produzca fusión de diferentes átomos. Aquí les estoy presentando 3 diferentes tipos de combustibles. A diferencia de los reactores de fisión que requieren elementos muy pesados, para fusión se requieren elementos ligeros para convertirlos en algo más pesado. Y esos combustibles, como les dije hace poco, normalmente se utiliza deuterio-tritio, porque parece ser que es el combustible que tiene más probabilidad de fusionarse, ¿no? Luego está deuterio-deuterio, y luego está también deuterio-helio. Todos estos isótopos al final crean fusión, y bueno, son los 3 candidatos posibles para combustibles en un reactor de fusión nuclear. Pero bueno, si nos ponemos un poquito más detallados acerca de esto, pueden ver aquí que en el eje X está representado en términos de billones de kelvins, ¿ok? Esto es en anglosajón, bueno, si está en inglés, billón, o sea, no es 1 millón de millones, son 1000 millones, pero aún así, 1000 millones de grados Celsius es una temperatura monstruosa, ¿no? Entonces, evidentemente, llegar a esas temperaturas en la Tierra es bastante complicado. Entonces, lo que sí podemos llegar es algo más modesto, pero con esto de modesto me refiero a algo equivalente a 150 millones de grados Kelvin. Entonces, a 150 millones de grados Kelvin, con estos combustibles, podemos crear, digamos que un entorno lo suficientemente bueno para tener reacciones de fusión nuclear, ¿ok? Y entonces, pues bueno, ¿cuáles son estos entornos? Pues básicamente, perdón, o sea, solo recapitulando, ay Dios mío, solo recapitulando, pues bueno, para crear fusión que necesitamos temperaturas muy, muy altas. Como vemos, idealmente sería 1000 millones de grados Kelvin, pero bueno, hemos bajado un poco nuestros estándares a alrededor de 150 millones de grados Kelvin. Tener confinado lo que ahora les explico que es plasma, un tiempo suficientemente largo para que se cree, para que digamos que los átomos dentro de este plasma choquen lo suficiente y creen fusión, o se fusionen más bien. Pero ¿cuál es el problema con esto? Que evidentemente estas temperaturas
a la temperatura que estamos manejando nuestro plasma, pues a la naturaleza no le gusta que esté a esas temperaturas extremas, ¿no? Y va a hacer lo posible por romper esas condiciones, disiparse, acabar con el plasma confinado, y pues evidentemente ese es un gran problema para nosotros, ¿no? Y bueno, ya les he hablado un poquito de plasma, pero pues sí, a estas temperaturas tan altas, lo que inicialmente era un gas que inyectamos en el reactor se convierte en un plasma. ¿Y cuál es esto? Aquí viene otro gran problema, que el plasma no se porta para nada bien. Es muy difícil de entender su comportamiento. A veces se comporta como gas completamente, a veces más como un líquido. Se crean inestabilidades dentro del plasma que son como líquidos, que son como gases, y es un problema de entender bastante grande. Digamos que esto de la fusión es un problema bastante viejo. Desde la época, poco después de la Segunda Guerra Mundial, se empezó a conceptualizar la producción o la creación de plantas de fusión nuclear. Pero mientras más nos acercamos, se ha visto que evidentemente no estamos tan cerca de entenderlo, porque se crea un montón de fenómenos que no sabíamos que iban a estar ahí y que hacen que todo esto sea muy difícil de controlar. Entonces, antes de seguir un poco más con esto, les voy a hablar de qué es el plasma. Pues bueno, básicamente el plasma está en el 99% de la materia del universo que conocemos. Esto no responde a la pregunta de qué es el plasma. El plasma es el cuarto, o bueno, entrecomillado, que es el cuarto estado de la materia. Pero bueno, finalmente, ¿qué es el plasma? Pues bueno, se trata de un gas que está ionizado. Como sabemos, normalmente, pues bueno, la transición es normalmente, no siempre, de sólido a líquido, de líquido a gas, y normalmente es lo que sabemos, ¿no? Que pasa con la materia, estado sólido, líquido y gaseoso. Pero si tenemos materia que le inyectamos y le inyectamos y le inyectamos energía, eventualmente, perdón, se va a convertir en un gas que le estás arrancando electrones por tanta energía que le estás poniendo. Entonces, si le sigues aumentando y aumentando y aumentando energía, pues vas a seguir arrancando y arrancando electrones. Y evidentemente vas a tener algún punto muchos electrones libres, que bueno, lo que sucede es que como son tantos electrones libres y a su vez estás creando iones, en presencia de un campo magnético o un campo eléctrico, o sea, en presencia de un imán básicamente, o de una pila, por así decirlo, pues bueno, esta materia va a empezar a reaccionar con estos campos. Y pues bueno, de alguna u otra forma, gracias a esta peculiaridad de que reacciona con campos eléctricos y magnéticos, es que podemos crear las dos opciones de reactores nucleares que tenemos hoy en día, ¿ok? Como les dije, tenemos dos opciones. Una es utilizando imanes superpoderosos para crear la fusión, y otra es utilizando láseres superpoderosos para tener la fusión. Aquí les pongo un pequeño anuncio de dos documentales. Bueno, este es un documental, Nuclear Fusion, The Answer to Clean Energy, que es un documental de Estados Unidos sobre lo que está haciendo justo ahora Estados Unidos solamente para crear reactores de fusión y compararlos con los de fisión. Y esta es una pequeña animación que es súper interesante de las diferentes opciones. Justamente lo que les voy a hablar de utilizar imanes o láseres para crear fusión, pero bueno, explicado con pequeñas caricaturas. Y está súper padre, entonces se los recomiendo que lo vean. Este es el código QR para este video. Y bueno, entonces tenemos dos opciones. Una se llama utilizando campos magnéticos, y digamos que en el medio científico se le conoce como fusión por confinamiento magnético. Y entonces lo que hacemos es que creamos este plasma súper caliente. O sea, básicamente primero inyectamos dentro de este reactor. Este reactor se llama tokamak. Ahorita les explico un poco bueno, de dónde viene este concepto. Entonces, básicamente en ese reactor primero inyectamos ese gas de deuterio y tritio, que son los combustibles más comunes para crear fusión. Lo calentamos primero utilizando básicamente resistencias. Después, para llegar a millones de grados Kelvin, utilizamos haces de partículas para empezar a calentarlo más. Y bueno, ya que tenemos el plasma, que es un plasma bastante, bueno, muy grande. O sea, literal, esto debe ser como de 5 metros de diámetro. Entonces es un plasma muy, muy grande dentro de este reactor, que normalmente tiene forma de dona. El concepto de tokamak viene de los rusos, viene bueno, tokamak quiere decir en ruso toro, que toro no el animal, sino algo
que tiene que ver con un poco de geometría, que básicamente son estos objetos en matemáticas que tienen una forma de dona, ¿ok? Entonces mantenemos nuestro plasma en esta dona, pero ¿cómo hacemos que el plasma se mantenga dentro de esta dona? Pues bueno, utilizamos campos magnéticos muy, muy poderosos para mantener confinado esto a muy alta temperatura que naturalmente busca, bueno, expandirse, porque la temperatura que le estamos dando es, bueno, demasiado grande. De hecho, aquí algo interesante, no en este reactor, pero en, en uno que se está creando en Francia, que se llama ITER, ahorita les hablo un poco más. Básicamente, como se requieren campos magnéticos tan fuertes, se necesita usar superconductores para crear estos campos magnéticos. Entonces, para crear esos superconductores tienes que estar alrededor de menos 269 grados Celsius. Y dentro del reactor, o sea, aquí afuera estás a menos 269 y aquí adentro estás a 150 millones de grados Kelvin. Lo que hace que dentro de este pequeño espacio se cree la diferencia de temperatura más grande de todo el universo, o bueno, se creará la diferencia de temperatura más grande de todo el universo en cuanto se pueda hacer. ¿Ok? Y en cuanto a reactores nucleares, como por confinamiento utilizando imanes o utilizando láseres, pues bueno, por confinamiento magnético es el candidato número 1. De hecho, a nivel mundial existen muchos o varios reactores de investigación. Está actualmente en Inglaterra, existe esto que se llama MASS-U y JET. JET es un proyecto conjunto de la Unión Europea y MASS-U es un dispositivo que pertenece completamente a Reino Unido. Aquí hay algo importante, o sea, básicamente los que llevan la delantera en cuanto a reactores de fusión es la Unión Europea como tal, o sea, como en conjunto, pero en el lugar donde más se encuentran reactores de fusión es en Inglaterra. Y bueno, el gran proyecto de fusión es esto que se llama ITER. Actualmente se está construyendo en Francia y básicamente es un proyecto que engloba media población mundial, porque están involucrados la Unión Europea, ahora Inglaterra, porque bueno, ya no es parte de la Unión, Estados Unidos, Rusia, China, India, Japón y bueno, y Corea. Entonces, media población del mundo básicamente está involucrado en este proyecto que va a ser el reactor de fusión nuclear por confinamiento magnético más grande del mundo. Y si se logra demostrar que funciona, pues básicamente va a ser el preámbulo para tener un inicio del desarrollo de prototipos de reactores comerciales de fusión nuclear. ¿Qué más les puedo decir sobre esto? Pues básicamente esto es cómo funciona el confinamiento magnético. Pero existe otro método. Bueno, aquí les estoy hablando solo de confinamiento magnético por imanes y por láseres, porque son los dos más conocidos, pero existen otros experimentales que también tienen bastante inversión, pero bueno, estos dos son como los estándares de fusión. Y el otro gran proyecto de fusión o reactor de fusión es por confinamiento inercial, que aquí ya es un poquito, los estoy llevando hacia lo que yo hago, de alguna manera. Y pues bueno, lo que sucede aquí es que en lugar de utilizar imanes para crear el confinamiento de este plasma tan grande, lo que hacemos es tener un plasma muy chico, pero bueno, lo que haces es por simple inercia, como dice su nombre, tratarlo de confinar, comprimirlo y que esto cree fusión. ¿Y cómo se hace esto? Pues básicamente lo que se hace es agarrar una pequeña capsulita que contiene deuterio y tritio, apuntarla con 192 haces de luz láser y comprimirla hasta que se cree fusión. Esto que les estoy mostrando aquí es una imagen de lo que es NIF. NIF, que significa National Ignition Facility, es el láser más grande del mundo. Se encuentra en California, está en Estados Unidos. Y esta forma de crear fusión se estudia en muchos lugares del mundo. Hay proyectos que se dedican a esto, obviamente en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, en Japón, pero no promete tanto porque es muy, muy difícil llevar a cabo fusión de esta forma. ¿Por qué? Porque básicamente, para darles una idea, pues bueno, aquí se ve el tamaño de la cámara de reacción en comparación a una persona, ¿ok? Entonces, básicamente lo que quieres hacer es apuntar láseres súper potentes
a algo de un tamaño como esto, ¿ok? Como esta pequeña cápsula. En el medio de este reactor se coloca esta pequeña cápsula, ¿ok? Aquí tienen un dedo humano para darles un poco de contexto de las dimensiones de esto. Y entonces esos 192 láseres se tienen que enfocar de forma simétrica hacia esta cápsula. Lo que rodea esta cápsula, esto amarillo que ven es plástico. Entonces lo que tienes que hacer es al mismo tiempo simétricamente destruir esa capa de plástico. ¿Para qué? Pues bueno, que por simple ley de Newton, o sea, básicamente estás destruyendo esta capa externa de plástico hacia los lados y pues bueno, por pura inercia estás comprimiendo el gas que tienes adentro y así es como creas fusión. Esa es otra de las formas de crear fusión, pero como les digo, es muy, muy difícil hacer que todo esto funcione porque si hay un pequeño desajuste en los láseres, pues bueno, básicamente va a crear instabilidades que va a hacer que la fusión no se lleve a cabo. Para darles un contexto, o sea, de todos los láseres que se apuntan a esta cápsula, se junta una energía total de 2 megajoules. 2 megajoules, no sabría cómo traslaparlo a algo fácil de explicar, pero es muchísima, muchísima energía, ¿ok? Y pues bueno, como es complicadísimo hacer que de forma simétrica apuntes 192 láseres a esto en todas las direcciones al mismo tiempo, otra forma que se ha tratado de hacer es en vez de disparar a tu cápsula, meter tu cápsula dentro de esta cosa que se llama Hohlraum, que quiere decir en alemán cavidad vacía o cuarto vacío. Y en vez de dispararle a esto, pues bueno, lo que haces es disparar tus láseres dentro de esta cavidad, ¿ok? Y entonces a su vez, esta cavidad, una vez que está interaccionando con los láseres, pues va a crear radiación, o sea, radiación que interacciona con materia, a su vez crea radiación. Pero bueno, dada la simetría de esta cosa, es más fácil hacer que simétricamente la radiación comprima esta cápsula dentro de esto que hacerlo directamente, ¿ok? Entonces, pues básicamente lo que yo trabajo es tratar de recrear las condiciones en las que se crea esta interacción de los láseres que se apuntan a esta cavidad de forma indirecta. Pero bueno, evidentemente no puedes hacer experimentos en este lugar muy seguido porque la cantidad de energía que se requiere para hacer estos experimentos, pues básicamente es la mitad de la energía que se requiere en un día en California. Entonces, no es fácil armar experimentos en este lugar. Lo que tenemos que hacer es irnos a lugares a pequeña escala y hacer experimentos a pequeña escala que eventualmente puedan ser traslapados a lugares como este. Entonces, bueno, esa es la idea general de mi doctorado. Ahorita les explico un poco más. O sea, tratar de hacer experimentos similares a estos, pero en una pequeña escala, ¿ok? Y pues bueno, eso básicamente es fusión, los tipos de fusión o más o menos los tipos de reactores de fusión que se crean o que se están estudiando actualmente, ¿ok? Pero ahora yo les voy a hablar un poco más a fondo de lo que yo hago, perdón. Pues bueno, antes de que empiece con eso, les voy a explicar un poco de dónde vivo ahora. Y ahora vivo en York, en el norte de Inglaterra. ¿Por qué vivo aquí? Porque estoy haciendo mi doctorado en la Universidad de York. Y más específicamente, bueno, estoy trabajando en lo que se llama York Plasma Institute, que es un lugar donde o sea, básicamente toda la investigación que se desarrolla en este lugar tiene que estar o está relacionada directamente con plasma, no necesariamente para fusión, hay muchas aplicaciones del plasma, básicamente el 80% de los procesos industriales que conocemos, desde creación de coches hasta de computadoras, en algún punto tienen que utilizar plasma. Entonces, curiosamente, la mayor parte del dinero que se destina a la investigación de plasma es para procesos industriales. Una pequeña parte es para cosas de fusión en comparación a lo que se gasta en la industria. Y bueno, aquí tengo una pequeña imagen, dos pequeñas imágenes que tomé del internet sobre de York. Esta es la Catedral de York. Y bueno, yo creo que es una de las partes más bonitas de York, que básicamente si tienes en la cabeza una imagen de Inglaterra, más o menos York cumple con todo lo que es Inglaterra. Bueno, aparte de Londres, que es como también el buque insignia de Inglaterra.
Y a todos los que sobrevivieron a ese punto, espérenme tantito, en un minutito les voy a mostrar mi laboratorio en el que trabajo todos los días. Pero bueno, antes de ir un poquito más a fondo, pues bueno, ¿qué es lo que hago yo como becario con ACID? Y no les voy a mentir, la mayor parte del tiempo me la paso enfrente de una computadora, programando, analizando datos, pero bueno, un buen tiempo me la paso en el laboratorio, que les juro que ahorita se los muestro. Y como les dije, pues parte de mi proyecto de doctorado se encarga de entender un poco sobre la interacción de radiación de alta frecuencia, como la de estos experimentos, con materia. O sea, básicamente lo que hacemos es recrear estas condiciones, dispararle láseres a materiales como plástico, porque, pues bueno, sabemos que el láser va a interaccionar eventualmente con el plástico que rodea a esta cápsula de combustible, pero también con diferentes metales, porque la cavidad que les enseñé a veces está diseñada, bueno, se han hecho experimentos con cavidades de oro, de combinación oro y aluminio. Entonces, pues bueno, lo que trato de hacer es esa parte de diferentes materiales y ver qué pasa después de que interacciona estos láseres, porque es un tipo de láser especial en cuanto a, no solo porque es muy potente, sino porque las longitudes de ondas son muy, muy cortas, que es algo que en los láseres comerciales normalmente no se puede lograr porque requieren espacios muy, muy grandes. Y pues bueno, básicamente todo, o sea, yo directamente no trabajo con fusión nuclear, pero los resultados que doy pueden ser extrapolados a reactores de fusión nuclear. Entonces, básicamente yo en lo que me enfoco es en los pequeños detalles que hacen que a su vez puedan darte un mayor control de estas reacciones eventualmente en reactores como NIF. Y pues bueno, eso es lo que hago yo como becario con ACID. Me gustó, o más bien quería hablarles un poco de esto porque, bueno, creo que normalmente se tiene la mala visión de que los becarios con ACID nos las pasamos pagando y gastándonos dinero del erario vacacionando. Pero no, les juro que sí trabajamos y si vieran las condiciones que vivimos, no son malas, pero bueno, no son nada lujosas, ¿ok? Uh, Antes de mostrarles el laboratorio, sí, quiero concluir antes de mostrarles mi laboratorio para que ya me pueda hacer, ya no puedo utilizar ya acabé con esta presentación. Para que se lleven a casa, pues bueno, estamos muy lejos de crear un reactor comercial. Por favor, vean el documental que les puse al principio, o bueno, a la mitad, sobre reactores de fusión, porque en él explican un poco más cómo los reactores de fusión, si es que funcionan, van a ser el santo grial de la producción de energía, porque básicamente son seguros, no se requiere combustibles fósiles, básicamente requieres agua para hacer fusión. Pero bueno, desafortunadamente, ese es un problema, o sea, todavía hay demasiados problemas como para tenerlos en un reactor comercial. Y esto va a ser una solución a muy, muy, muy largo plazo, a demasiado largo plazo. De hecho, como les dije, está esa broma de que la fusión siempre está a 50 años. Y en este documental que vi, son muchos investigadores de lo más top de Estados Unidos en cuanto a fusión, pues básicamente prevén que al menos van a pasar 5 generaciones en los que podamos ver reactores de fusión a escala comercial, ¿no? Pero bueno, esto es un reactor perdón, este es un esfuerzo global, como les dije, media población mundial indirectamente está relacionada con este proyecto. Básicamente, este ITER es el proyecto más caro de ciencia después de la estación espacial. O sea, hay mucha inversión detrás de eso y si resulta favorable hasta 2025 se va a aprobar, pues bueno, va a ser un gran paso para la humanidad en cuanto a la producción de energía por fusión nuclear. Y otra cosa importante, haciendo alusión un poco a Spider-Man, a la película, eh, sería una fuente no solo limpia, sino además segura, extremadamente segura. Si por alguna razón se rompiera la mitad el reactor nuclear, no pasaría más allá de que se disipara el plasma y básicamente se disipara en el cuarto donde está. Y pues bueno, eso es lo que tiene que ver con mi presentación, pero
gracias a las maravillas de la tecnología, déjenme presentarles mi laboratorio. Bueno, no es mi laboratorio, es donde trabajo más bien. Si quieren venir a ver este tour, se meten en Google, ¿no? Le ponen YPI, WPI Tour, y el primer link, aquí pueden entrar y navegar por todos los laboratorios que hay en el YPI. Y básicamente este es el pequeño láser con el que trabajo. Resulta ser que aunque está pequeño a comparación de las grandes instalaciones como que les mostré hace poco, pues también es un láser muy especial porque solo hay en 4 países en el mundo. Hay uno en Inglaterra, 2 en Estados Unidos, uno en España y uno en Suiza. ¿Y qué tiene especial este láser? Pues bueno, que este láser funciona en el espectro de ultravioleta, que se llama extremo ultravioleta. Le pusieron extremo ultravioleta porque está un poquito más abajo, o bueno, con más energía que la radiación ultravioleta, pero no tan allá como para considerarse rayos X. Y bueno, es un láser muy especial porque es muy, pero muy difícil llegar a estas condiciones de crear láseres con longitudes de onda muy pequeños. Normalmente se utilizaban instalaciones, o bueno, se siguen utilizando instalaciones para utilizar este tipo, para crear este tipo de radiación, que son equivalentes a 2 estadios. Normalmente se utiliza como referencia el estadio de Wembley, que es muy, muy grande. Entonces, de ese tamaño son las instalaciones de los láseres de este tipo de radiación. Pero bueno, se hizo una compactificación asombrosa en este láser. Y obviamente, pues bueno, la energía que produce es muy, muy pequeña a comparación de láseres que trabajan en esta longitud de onda. Pero bueno, es suficiente para crear o tratar de hacer experimentos similares a los que se produciría en un reactor de fusión nuclear. Básicamente lo que hago es, pues bueno, utilizar este láser y aquí en esta cámara de reacción, esta cámara de reacción fue donada, normalmente no son tan grandes las cámaras de reacción, pero esta la donaron de un lugar que se llama RAL, que es el centro de láseres, bueno, el lugar central de láseres de Inglaterra, donde están la mayor parte, bueno, de todo el Reino Unido, de láseres de todo el reino. Y aquí es algo importante que también me gustaría hablar porque, o sea, básicamente, pues bueno, o sea, una de las razones por las que tenemos que viajar como becarios con ACID, evidentemente en México se crea o hay un capital de investigadores súper calificados, súper inteligentes, que son capaces de hacer ciencia de primer nivel, pero lo que es cierto es que, pues bueno, en México estamos, en comparación a grandes potencias como Estados Unidos o Inglaterra, pues no hay forma que podamos competir en ciencia de frontera, al menos en lo que se refiere a cosas experimentales, ¿ok? Entonces, pues eso, al menos en mi caso particular, fue lo que me llevó a estar acá, porque no solo tienes acceso a este pequeño láser que es único en el mundo, sino si así lo necesitara, podría en algún momento acceder a estas facilidades que hay en Reino Unido. Y bueno, es uno de los motivos también por los que tenemos que emigrar como becarios. Y bueno, pues bueno, también gracias a CONACYT que podemos permitirnos hacer esto, ¿no? Y bueno, como les decía, pues básicamente lo que hago es utilizar este láser, poner aquí esos materiales que queremos analizar, oro, plástico, aluminio, cobre. Y pues bueno, básicamente lo que hago es hacer hoyos en estos materiales. Ajá, hoyos. Yo conozco la energía de mi haz. Entonces sé con cuánta energía estoy llegando a mi objetivo, o sea, a mi target, a mi material, perdón. Y bueno, sé a priori la energía. Entonces lo que hago después es agarrar mis materiales y después ir al laboratorio de nanociencias, porque hay un microscopio de fuerza atómica donde puedo analizar lo que pasó después de la interacción del láser con la materia. Entonces puedo conocer qué profundo fue el hoyo, de qué tanto diámetro. Y pues ya, lo que sucede después es ahora sí el trasvaso de física básica, conociendo mis condiciones iniciales y lo que pasó, pues tratar de describir lo que pasó en el medio, ¿no? Cómo se comportó, por qué se creó ese hoyo, el plasma que se creó, por qué se creó. Y pues básicamente es lo que hago, hacer hoyos y tratar de entender por qué y cómo se hicieron esos hoyos. Y creo que es todo lo que tengo que decirles por hoy. Entonces, no sé si tengan alguna duda. Bueno, creo que hay preguntas en el chat. Y, bueno, primero muchas gracias, Lalo, por
tu plática, muy interesante. Y sí, por eso sí tenemos bastantes dudas. Déjate las leo en el chat. Y voy a ir conforme fueron apareciendo. Entonces, primero tenemos la pregunta de Claudia Nader, que dice, ¿energía en forma de qué? Y creo que se refiere a cuando estabas explicando lo de fusión, que se fusiona y queda una diferencia de energía. Entonces, ¿energía en forma de qué? Energía, en este caso, que se ve en forma de... justo ahora, perdón, antes de contestar, ya pueden activar su micrófono cuando quieran. O sea, energía en forma de, básicamente, movimiento que se da en el neutrón que se produce y en el helio. O sea, básicamente es movimiento. ¿Y cómo creamos, o sea, cómo convertimos esa energía en algo útil? Pues básicamente tienes paredes de un elemento, de un material especial, que lo que hace es que se calienta cuando esos neutrones interaccionan con esa pared. Y esa temperatura, pues básicamente lo que crea es una tetera gigante, súper cara, glorificada, que es lo que crea la energía que eventualmente se va a utilizar para iluminar nuestras casas. Gracias. Ok, después, buenísimo video. El doc se tuvo que ir. Y bueno, que si podrías enseñar el nombre del video, de los dos links y si puedes mostrar también el código QR, por si a alguien más le interesa. Creo que Silvia nos ayudó con eso y puso el link del video en el chat. Ok. Y Cintia dice, gracias por tu plática. Eduardo, muy interesante. Y tiene 2 preguntas. ¿Recomendarías estudiar tu doctorado en el extranjero? Más allá de las facilidades que hay comparado con México, ¿y por qué elegiste este proyecto? Bueno, es una pregunta difícil. ¿Recomendaría estudiarlo? Sí, definitivamente. Es una experiencia personal que ayuda a crecer bastante. Y sí lo recomendaría, sin duda. Hay muchas cosas que aprender cuando estás lejos de casa, y yo creo que eso te forja bastante, no solo como persona, pero no solo como científico, sino como persona también. ¿Y por qué elegí ese proyecto? Pues... Yo también sé por qué. Es una pregunta difícil también. O sea, porque el tema en sí, o sea, me interesó. Pues básicamente por curiosidad de entender lo que... O sea, siempre me gustó el tema de fusión. Honestamente, nunca pensé que iba a acabar haciendo fusión, porque en la licenciatura estudié un poco más lo que tenía que ver con datación utilizando radiocarbono. Pero bueno, por una cosa u otra, las condiciones me llevaron a acabar haciendo fusión, y de verdad no me arrepiento de haber llegado a hacer fusión. Creo que ha sido de los mejores, no errores, sino decisiones no planeadas que tomé en mi vida. Bueno, que sigas tan motivado, Lalo. Sí, bueno. ¿Hay un tipo de investigaciones para estructura nuclear? Sí, Pedro, sí hay. De hecho, no solo se bombardean núcleos utilizando láseres para crear reacciones nucleares, sino que además ahorita está muy en boga tratar de utilizar plasma para crear aceleradores de partículas. O sea, básicamente podrías recrear lo que se necesitan kilómetros de aceleradores lineales utilizando centímetros de plasma. Tal vez obviamente algo muy, muy, muy lejos de ser una realidad, pero sí, los láseres se utilizan también para hacer reacciones nucleares, y además se están utilizando para tratar de crear aceleradores de partículas. Oye, ¿y nadie le ha puesto un detector de gamas alrededor de la cámara de reacción que tienes? De la mía no, pero supongo que sé que en RAL se dedican a hacer experimentos de estructura nuclear,
Y estoy casi seguro que sí tienen que tener detectores gamma, pero obviamente no es mi tema de Ok, investigación, entonces no estoy tan seguro. gracias. Ah,